Un principio puede ser una promesa, un mandamiento, un proverbio, ¿sí? Un principio significa algo de lo cual procede, ¿sí? Un principio de vida viene directamente desde el corazón de Dios para la humanidad. Y ese principio funciona en cualquier época y en cualquier cultura, en cualquier lugar. Ahí llega a ser un principio. Si no es universal, no es un principio. Es como la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la gravedad es universal en todo el planeta. No he estado en los polos, ni en el norte ni en el sur, pero me imagino que ahí también hay atracción, ¿verdad? De todo cuerpo suspendido o que levantamos y lo soltamos, eso va a caer, va a ser atraído hacia el centro de la tierra. Asimismo es un principio bíblico. Son leyes, son mandatos, son sentencias divinas que van a funcionar, sepa o no sepa, que van a funcionar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, así como las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Si usted no cree en la ley de la gravedad, pues le doy la noticia de que si no cree, eso no quiere decir que no funciona, ¿no es cierto? Y si no, compruebe, súbase a un arbolito y dé un paso al vacío a ver qué pasa. Y va a comprobar que existe la ley de la gravedad. Algunos comprobaron y fueron lo último que hicieron, ¿no es cierto? Obviamente comprobaron. Los niños, como no conocen de esa ley, por eso caminan, ¿verdad? Por los filitos, cuando son bebitos, es peligroso. Así mismo son los principios divinos. Los principios son verdades eternas. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros procurar, aprenderlos, conocerlos, asimilarlos y aplicarlos en nuestra vida. Aquí hay varios principios. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 1 y 2. Este pasaje ocurre después de 430 años de que Israel había estado esclavo en Egipto. Y Dios finalmente le saca al pueblo de Israel. Dios finalmente demuestra todo su poderío, toda su divinidad, aún sobre todos los dioses que tenía Egipto. Demostró no solo al pueblo de Israel, sino al pueblo egipcio quién era el verdadero Dios. ¿Sí? Siempre que habían guerras, disputas, no era solamente una disputa de fuerzas, una medición de fuerzas bélicas de los ejércitos, de los unos contra los otros, sino también era una guerra, una lucha de demostrar quién era el Dios más fuerte o el más poderoso. Y Dios siempre demostró a todas esas naciones de Canaán que el único Dios verdadero, y no solo de los israelitas, sino del universo, del mundo entero, era Jehová de los ejércitos. Por eso le temían, tenían temor. Ustedes después de leer esto, Éxodo, pueden seguir leyendo Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, todo eso, van a ver de que cuando ya entran a la tierra prometida 40 años después, esas naciones están asustadas, esas naciones están temerosas de enfrentarse siquiera a este pueblo de Israel. Y bueno, Israel a lo largo de la historia ha tenido que actuar de esa manera. Las circunstancias que ha vivido ha hecho que sea un pueblo belicoso, entrenado en la guerra, ha vivido toda la vida en guerra. Así que para ellos de un día a otro no es problema, ¿no? O sea, recibir bombardeos y ellos también hacerlo. Y no tienen temor porque confían en un Dios todopoderoso. Y dice así, mire, ya salen de Egipto y les va llevando hacia la tierra prometida. En Egipto, en la esclavitud, ellos vivían en opresión, en dolor, en pobreza, en miseria, en muerte. Esa era su realidad. Pero el Señor, al sacar a su pueblo de esa esclavitud, de ese estado, Dios tiene que dar mandamientos, Dios tiene que dar principios, enseñanzas, instrucciones para que su pueblo pueda ser feliz, pueda ser próspero en la tierra donde a Dios les lleva. Es como a nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos esclavos del pecado, de las costumbres, de las tradiciones, de nuestros temores, de todo lo que vivíamos. Pero el Señor no nos puede ver, no nos puede mostrar, no nos puede trasladar instantáneamente, ¿verdad? Desde el estado de esclavitud a un estado de bendición, de libertad, de victoria, de prosperidad. No, Dios no hizo eso con el pueblo de Israel. Dios tenía que trabajar,
trabajar, prepararle, enseñarle al pueblo de Israel a vivir en victoria, en libertad, porque ellos habían estado acostumbrados a vivir en esclavitud. Su mentalidad era de esclavos, de vivir en la pobreza, en la miseria. Por eso muchas veces Dios no nos da cosas que nosotros le pedimos porque no estamos preparados. No sabríamos qué hacer. Si usted dice, Señor, dame $1.000.000, se pierde, se va al infierno con el $1.000.000. No sabe qué hacer. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos, no es cierto? Y algunos dicen, yo me voy a comprar la lotería para ver si me gano. Así que mire, cada persona que llega al Señor hoy en nuestros días, esa persona tiene que pasar por un proceso para entrenarse, para cambiar su forma de pensar, su mentalidad, para aprender a vivir en el reino de Dios. Porque no estamos preparados. Tenemos una mentalidad no de reino, sino de esclavos. Esa mentalidad teníamos. Y aquí Dios le saca al pueblo de Israel y les da instrucciones. ¿Qué tenía el pueblo de Israel en Egipto? Nada. Tristeza, dolor, esclavitud, trabajos forzados, muerte. Finalmente les saca de ahí y les dirige hacia el monte Sinaí. No cruzaron un camino que les hubiera llevado 30 días en cruzar, en llegar a la tierra de Canaán. Primero porque ese camino era el camino real, el camino conocido, era la vía principal donde todos los pueblos andaban por ahí, todas las naciones cruzaban por ahí, pero también era rodeado de pueblos belicosos que defendían y protegían su tierra de invasores. Así que no era fácil cruzar por ahí. Israel no había aprendido a luchar, a pelear. Fueron esclavos siempre, labradores, agricultores, pastores, cuidando de las ovejas, cuidando del ganado y de los cultivos de Egipto. Esa era la mentalidad de ellos. Ellos no podían luchar, ni siquiera sabían manejar un arma, una espada, una lanza. Y los saca de Egipto y los lleva hacia el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Cuando Moisés subió a ese monte y luego bajó. ¿Con qué bajó? Con las tablas de la ley, los mandamientos, las instrucciones de Dios para su pueblo, para que aprendan a vivir en esa vida de victoria, de libertad. Tristemente, el pueblo de Israel les llevó 40 años en cambiar su manera de pensar. La generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. Murieron en el desierto. Se quejaron, murmuraron, claudicaron, se dieron por vencidos. Su mentalidad no cambió. Solo 2 personas llegaron: Josué y Caleb. Solo esos 2 que eran niños, ¿no es cierto?, cuando ellos salieron, jovencitos, salieron de Egipto. Solo ellos llegaron. Porque ellos sí lograron cambiar y entender y conocer el modelo de Dios, el diseño de Dios, las intenciones de Dios, y creerle a la palabra y creerle las promesas de Dios. Y ellos entraron en la tierra prometida. Y ojo, en la tierra prometida no es que iban y encontraban un gran terreno así inmenso, lotizado, con luz eléctrica, pavimentado, canalización, agua potable, TV cable, wifi. ¿No? ¿Qué tenían que ellos hacer en la tierra prometida? Conquistar, hermanos, ir a pelear y quitarles a esos cananeos de esa tierra, porque esa tierra Dios les estaba entregando. Porque ¿de quién es la tierra? Del Señor. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. Todo es del Señor. Y Él va a dar a quien Él quiere. Y había escogido dar esa tierra de Canaán al pueblo de Israel. Claro, ahí vivían pueblos paganos, paganísimos, mundanísimos y todo lo que podamos imaginarnos. Idólatras, pecadores, perversos, guerreros, belicosos. Allá les llevaba el Señor. Pero tenían que luchar, tenían que conquistar. Muchos buscamos al Señor porque creemos que me hago cristiano y enseguida no, pasamos una puerta y vemos un terreno plano, color de rosa todo, y donde podemos pasar cogiendo todas las bendiciones. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar. Amén. Amén. Ahí se logró, ahí el pueblo de Israel logró.
pero tenía que recibir instrucciones. Aquí está. Ahora sí entremos. Amén. Ahora sí entremos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. ¿Sabe qué significa consagrar? Consagrar quiere decir apartar. Un sinónimo de consagrar es santificar, que significa apartar para. Entonces dice, conságrame, apártame o entrégame todo primogénito. Mira lo que le pide Dios a Israel. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? ¿Quién está leyendo conmigo? Mío es. ¿De quién es el primogénito? De Dios. Si la tierra es de Él a su pueblo, ¿sabe qué dice? Primer hijo que tengas, entrégame, es mío. Primer corderito que tenga tu oveja, es mío. Primer ternerito que nazca, que para tu vaca, ese es mío, a mí me lo entregas. Y le dice, ¿verdad? Aquí quiere decir que debemos poner a Dios primero, antes que todo. Antes que en nuestro tiempo, que en nuestra economía, en todo aspecto de nuestra vida debemos poner a Dios primero. Y aquí nos pide, ¿sabían ustedes que la primera causa de divorcio a nivel mundial es la falta de comunicación? Pero, ¿saben cuál es la primera causa de discusión? Es el dinero, los bienes, las pertenencias. Eso es la primera causa de discusión. Así que Dios sabe, Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el corazón del hombre tiene tendencia a desviarse y a poner en lugar de Dios otras cosas. Y una de esas cosas es el dinero, los bienes materiales. La Biblia habla, más o menos, hay unos 500 versículos que habla acerca de la oración. Otros, alrededor de 500, hay una pequeña diferencia, que habla alrededor de la fe. Pero acerca del dinero, ¿sabe cuántos versículos hay? Como 2500 versículos. O sea, es importante, Dios sabe, y por eso le da mucha importancia a Dios a eso, sabiendo de que tiene que corregir, que enmendar, que guiar, que dar principios divinos al ser humano acerca de las cosas materiales, acerca del dinero. Por eso Jesús dijo en uno de sus mensajes famosos, ¿verdad? Dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y es fácil. Decimos, no le amamos, que al Señor le amamos con todo nuestro corazón. Muy bien, ¿cuánto? A ver, revisemos la chequera. ¿Cuánto hemos dedicado a Dios? Por eso dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces gastamos nuestro dinero, gastamos en muchas otras cosas antes que en las cosas de Dios. ¿Verdad? Y el Señor le está preparando a su pueblo. Le dice, mira, conságrame todo primogénito. Volvamos a esto, ¿no es cierto? Un principio en la Biblia dice que el primogénito, aquí vemos, ¿no es cierto?, que el primogénito le pertenece a Dios, tanto de los hombres como de los animalitos. Entonces, este es un principio, ¿sí? Que los primogénitos, lo primero debemos darle a Dios porque le pertenece. ¿De quién es? No dice el Señor, dame, mío es. ¿Me puedes obsequiar el primogénito? ¿Será que por favor, si no es mucha molestia, me des lo primero para mí? ¿Qué dice del Señor? Lo primero es mío. ¿De quién es? Del Señor. El principio en la Biblia dice que el primogénito es de Dios, sea de los hombres o de los animales. Veamos, saltemos hasta el versículo 12 y 13. Vamos a, este pasaje de Éxodo 13 tiene algunos principios. Desde el versículo 11, mire, desde el versículo 11, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, quiere decir, mira, cuando salgas de la esclavitud y te introduzca en la tierra
que yo te prometí, esto vas a hacer. Obviamente, cuando no conocíamos al Señor, ahí vivíamos esclavos, viviendo, ¿no es cierto?, de tumbo en tumbo nuestra vida. Algunos ahí luchando, saliendo, tratando de salir, pero sin Dios es difícil, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Y les habla y dice, cuando Jehová te haya metido en ¿a cuántos nos sacó de la tierra de esclavitud el Señor? Sin el Señor éramos esclavos del pecado, hermanos. Pecado, esclavos del dolor, del resentimiento, de la falta del perdón, de todas las heridas que nos infligieron, ¿verdad? Eso éramos esclavos. Y dice, cuando te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, el versículo 2, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y continúa, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí hay mucha tela que cortar. Qué lindo, ¿no? Un principio, grábense. El primogénito dice aquí, ¿no es cierto? El primogénito, o sea, tanto de los animalitos como de las personas, debía ser sacrificado o redimido. ¿Qué es redimido? Ahí viene este término, ¿verdad? De redención, redentor. Este término de redimir nace en los mercados de esclavos. Ahí redimían a un esclavo. Ahí vendían a los esclavos, los ponían precio, y la persona que pagaba el precio cogía el esclavo y se los llevaba. O había alguien que pagaba ese precio por esa persona. Y se cuenta que alguna vez ocurrió algo, y algo así hizo el Señor con nosotros, ¿no es cierto? Había un esclavo ahí de mucho valor, ¿no es cierto? Y llegó un hombre y pagó por ese esclavo. Así que el esclavo inmediatamente cambiaba de dueño y se pone a los pies de su nuevo amo, el que le compró, y le dice, amo, aquí estoy, ¿no es cierto? Ordene, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago por usted? Si ya le pertenezco, soy su esclavo ahora, porque ha pagado por mí. Y cuenta esta historia o ilustración que este hombre le dijo, levántate, eres libre. Yo he pagado por tu libertad. Eso hizo Jesús con nosotros, por eso es el Redentor. Por eso Él nos redimió, Él pagó el precio por nosotros. ¿Saben cuál era el precio? La vida del Señor. Bueno, eso sucedería. Esto que estamos viendo es una figura de lo que iba a ocurrir miles de años después con Jesús. Entonces vemos, ¿no es cierto? Dice que el primogénito debía ser sacrificado. Note esto. Dice cuando dice de los animales, dice así, más el primogénito de asno redimirás con un cordero. Es decir, los animalitos, el primer animalito que nacía, si es que era un corderito, era sacrificado, era entregado. Pero si es que era el primogénito de un asnito, eso no lo recibía el Señor. Le decía, en vez del asnito, trae un corderito. Eso es redimir. Lo reemplazaba, pagaba un precio por él, y el que moría, el que era sacrificado, era el corderito, no el asnito. ¿Sí? Tampoco el Señor demandaba a los hijos que les presentaran a ser sacrificados. Nunca Dios demandó sacrificios humanos para halagarle a Él. El único sacrificio que le es grato, aunque le dolió, y aunque por el único sacrificio por el que podemos ser salvos, es y será el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso el sacrificio que la gente puede hacer, mucha gente camina de rodillas sangrando, ¿no es cierto?, cumpliendo un voto, haciendo un sacrificio pensando que así agrada a Dios. Eso dice que es abominación para el Señor. Porque el único sacrificio aceptable, el único y para siempre, fue el sacrificio de Jesús. Pero antes del sacrificio de Jesús se sacrificaban animalitos, corderos, becerros. Y aquí, como dice, conságrame el primogénito de los animales y de las personas. Mire, el corderito era sacrificado, pero el del asnito o del chanchito, ¿no es cierto?, los animales impuros debían ser redimidos.
Ahora mire esta figura. El puro era sacrificado, pero el impuro era redimido. ¿Qué le suena? ¿Qué le suena con respecto a Jesús? Miles de años después, ahí en el monte del Calvario, ¿no es cierto? Ahí muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que nació sin mancha, sin pecado, Jesús, el Cordero de Dios, redimiendo al impuro, a cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Y unos dicen, no, el Antiguo Testamento ya no sirve. Aquí está. Nos da la luz para entender todo lo que Dios hizo por nosotros. Y nos da los principios de vida. Todo esto que estamos leyendo o estudiando nos enseña que lo primero debemos darle al Señor. ¿Sabe por qué nos reunimos la iglesia los domingos? Porque es el primer día de la semana. A veces lo hacemos por costumbre, pura costumbre, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿cuál es el origen? El origen es desde que nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, de los caminos del Señor. Cuando Jesucristo nos redimió en la cruz del Calvario, la iglesia comenzó a reunirse los domingos. Porque el pueblo judío se reúne hasta hoy, los sábados, el último día de la semana. Pero el Cordero, ¿no es cierto?, dice que fue las primicias de Dios a través de Jesucristo. Después del sacrificio de Jesús, la iglesia se reúne porque da el primer día de la semana, lo dedica para el Señor. Claro, hay mucha gente que trabaja todos los días, aún hasta el domingo. Ay, ¿esto qué tiene que ver? Muchos lo pasan por alto. ¿Qué pasa si no se entregaba el primogénito? ¿Qué pasaba cuando no se daba lo primero? Vamos a ver el Éxodo capítulo 13, versículos Éxodo 13, 13. Continuemos. Dice, escuche, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Por eso uno que tenía un hijo, uno iba y le ofrecía al Señor un corderito. ¿Sí? Y cuando mañana, oiga esto, el versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le dirás, dice, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Mire, este principio nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. No sé si les ha pasado a alguno de sus hijos, de hecho, ¿y por qué das ofrenda en la iglesia? ¿Por qué das el diezmo? Venga, mijito, venga, siéntese. Así como en Egipto, ¿no? En Egipto éramos esclavos. Tu papá, yo como tu papá, yo no conocía a Dios. Y manejaba las cosas a mi antojo, como que fuera mío. Pero el Señor me sacó de esa esclavitud y hoy soy libre. Y como tengo un hijo, ¿verdad? Y hemos aprendido los principios, nosotros debemos dar al Señor lo primero. Y venimos al Señor el primer día de la semana, debemos dar el primer día, el primer tiempo, los dones, los recursos, el tiempo, el dinero, el primer sueldo. No sé cuántos lo han hecho así. Yo he tenido experiencia de una hermana que decía, mire pastor, yo entré a trabajar, voy a recibir mi primer sueldo, eso yo quiero darle al Señor. Nadie le enseñó. Ha de haber leído en la Biblia. Y uno dirá, no, pobrecita, ¿no es cierto? Claro, al principio uno dijera, pobrecita, no, ¿cómo te vas a gastar tu primer sueldo? Disfrútalo. Cuando honramos a Dios, Dios honra a los que le honran y Dios bendice. Mire, cuando nosotros apartamos lo que es de Dios, lo primero, el resto es bendecido. O preferimos quedarnos con lo primero
y todo lo demás es maldecido. Tristemente, aún en el pueblo de Dios ocurre esta situación. Y continúa, ¿no es cierto? El versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Mire, es el mismo principio del anterior. Lo primero para Dios. Y aquí habla ya cuando los va introduciendo, dice, mira, cuando tú siembres, aprende, dice, trae lo primero para el Señor. Yo quiero llevarles a un pasaje en el libro de Génesis, muchos hemos escuchado. Dice, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ponga mucha atención en lo que está escrito ahí. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y continúa, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Y ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió después. Caín asesinó a su hermano. Dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué vio con agrado? Con la enseñanza que les he dado, ¿por qué cree usted que vio con agrado a Abel y a la ofrenda de Abel? Porque Dios dice lo más gordo. ¿O sabe? Pero también, ¿qué dice? Verá lo que dijo. Abel trajo también de los primogénitos. Trajo lo primero que nació. Y dijo, y de lo más gordo. Pero, ¿qué dice de Caín? Dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda? ¿Qué tenía la ofrenda de Caín? ¿O qué no tenía? Seguramente, ¿qué era Caín? Él era labrador, ¿no es cierto? Hacía cultivos. Yo he oído, no, es que le trajeron lechugas y a Dios no come lechugas, sino corderitos y cosas así, ¿no? Él era lo que producía, era lo que producía. Pero yo les pido, fíjense bien lo que está escrito, dice, aconteció que andando el tiempo, es decir, Caín ya producía, pero dejó pasar un tiempo. Ay, sí, voy a llevarle esta ofrenda al Señor. ¿Qué pasó con lo primero? No dio lo primero. Amén. Ahí está la diferencia, hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Miró con agrado o no miró con agrado la ofrenda de Caín? Dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Con esto finalizo. Otro ejemplo. Cuando Dios introduce, cuando finalmente llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, tuvieron que cruzar el Jordán y llegar, ¿verdad? Cruzaron el Jordán desde el lado este hacia el oeste, cruzaron el Jordán y entraron a Canaán. La primera ciudad que tenían que conquistar, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Hay la canción, ¿no es cierto? Los muros de Jericó. ¿Qué canción? ¿Qué ciudad era? Jericó. ¿Sabe qué les dijo? Vamos a Josué capítulo 6. El libro de Josué capítulo 6 dice así. Óigame esto. Dice así. Capítulo 6 de Josué, versículos del 17 en adelante. Mire, ¿cuál principio tenían los israelitas aprendido? ¿Qué principio Dios les enseñó? Que lo primero le entreguen a Dios. ¿Sabe qué les dice? Miren, entren y conquisten Jericó y todo el botín, todo es mío. No topan nada del botín. ¿Verdad? Jericó era una ciudad amurallada, rodeada de muros, imposible de entrar y salir. Y se había protegido aún más
sabiendo y conociendo que venía ya el pueblo de Israel, que venía derrotando a todos los que se le ponían por delante. Se hizo famoso el pueblo de Israel por Dios. Y sabían, no, Jehová de los ejércitos, el Jehová, el Dios de Israel, decían. Y Dios les dice, miren, al séptimo día, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Dios les manda, ¿no? Recuerden la estrategia, dice, vayan y no conquisten directamente, entren, acampan afuera de Jericó y el primer día van a dar una vuelta. Ahí los sacerdotes tocando sus bocinas, llevando el arca, los cantores, todo, dieron una vuelta a Jericó el primer día. 6 días lo mismo, una vuelta cada día y volvían al campamento. Jericó amurallado, encerrado, nadie podía entrar ni salir. Y a la expectativa. Y dice que cuando llegó el séptimo día, Dios le da la orden. Ahora no van a dar una vuelta. Ahora van a dar, ¿cuántos? 7 vueltas. 7 vueltas. Al completarse la séptima vuelta, escucharán la voz de Josué que les dijo, a ese momento tocan las trompetas y todo el pueblo grita. Y al hacerlo, cayeron esos muros. No dispararon una sola flecha, una sola bala de cañón, no dispararon nada. Esos muros se fueron al piso. Y los 2 millones, casi 3 millones de judíos, de israelitas, los invadieron, los destruyeron. Pero el Señor les dijo que el botín de la primera ciudad no tocaran. ¿De quién era lo primero? Del Señor. Después de las demás ciudades le decían, para el pueblo, cojan, distribuyan, repártanse, pero lo primero para el Señor. Y dice así, verán, el 17, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué significa anatema? ¿Han escuchado esa palabra? ¿No es cierto? Tiene mucha relación, dice, significa maldito, dice, pero no, ¿saben lo que significa eso? Consagrado a Jehová. La primera ciudad era anatema a Jehová, o sea, es decir, eso es consagrado, apartado. Pero ¿por qué era maldición tocar el anatema? Que a la final quedó después, el anatema era la maldición. Era porque eso no le pertenecía a nadie, sino al Señor. Y cuenta, ¿verdad?, que cuando conquistaron, hubo un hombre que se hizo el vivo. Yo decía, no es la viveza criolla. Aunque no era nada de criollo ¿no? Mire el versículo 7, perdón, en el capítulo 7 de Josué. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban juntos, bueno, a la final fueron y descubrieron cuál era el anatema. Y le descubren que Acán, dice, había cogido encontró, ¿verdad?, entre el botín, un manto babilónico, una barra de oro y alguna otra cosa por ahí, y lo guardó. Y eso trajo maldición al pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó? El siguiente pueblo que tenían que conquistar se llamaba Ai. H-A-I, que era mucho más pequeño y más débil que Jericó. Ai o Jai los derrotó, cayeron, fueron derrotados. Y después de que Dios le muestra a Josué que tomaron del anatema, que fueron maldecidos, fue maldito lo que ellos hicieron, obviamente porque tomaron lo que era del Señor. Cuando tomamos las cosas que es del Señor, traemos maldición a nuestra vida. El pueblo de Israel tomó lo que le pertenecía al Señor y trajo maldición a su vida. Y fueron derrotados. Pero después se restauró eso, ¿verdad? Pasaron revista, chequearon, dispusieron y vieron que todo había sido cuestión de Acán. Y ellos tuvieron que morir quemados. Él y toda su casa. Acabó. Hasta ahí llegaron. Ahí se quitó y volvieron, ¿no es cierto? Y destruyeron todo ese anatema y volvieron otra vez contra Jai y lo derrotaron facilito.
Eso ocurre en nuestras vidas, mis hermanos. Son principios de vida, son principios bíblicos, principios eternos. Si usted quiere creerlo, hágalo, póngalo en práctica, compruebe las promesas de Dios. Si no lo cree, bueno, ya no es asunto nuestro, ¿verdad? Pero sí, enseñamos los principios, enseñamos la palabra y dejamos sentados esos principios que nosotros debemos aprender y manejarlos en nuestra vida. Eso es un principio del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos estamos en el reino de Dios? ¿Cuántos somos parte del reino de Dios? En el reino, ¿a quién pertenece todo lo que es del reino? Al rey. Al rey. Y todos los súbditos del reino, pues todo es del reino, todo es de los de ahí, ¿verdad? Y pueden disfrutar de lo que Dios tiene. Por eso decíamos, estaremos hablando mucho de esto del reino de Dios. Un poquito, ¿no? Cambiar nuestra mentalidad a mentalidad de reino, dejar la mentalidad de esclavos y entrar en un tema diferente, ¿verdad? De mentalidad de reino, señores. Entonces aquí vemos otro principio, ¿verdad? Le debemos ofrecer los primeros frutos, sus primeras fuerzas, sus primeros recursos, su primer tiempo, su primer día, su primera semana, su primer año. Esas son bendiciones. Muchos realmente perdemos nosotros la oportunidad de ver la bendición del Señor. Así que de ahí viene el principio del diezmo. Mira, de ahí viene el principio del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Dar al Señor lo primero. Obviamente habla del diezmo, aquí habla del décimo, de la décima parte. Eso hemos escuchado y hemos sabido, y hay muchos pasajes más. Ojalá algún rato podamos enseñarlos y saber que el Señor nos pide la décima parte. ¿Y nos deja con cuánto? El 90%. Y muchos decimos el trabajo. No, el Señor le da a usted el trabajo. Entonces, si el Señor nos pide la décima parte, del Señor es la décima y de nosotros el 90% más el trabajo. Diezmar es darle a Dios primero. Yo quiero darle el último secreto. Cuando usted reciba su salario, dele a Dios lo primero, lo que le pertenece. No le dé a la cuota del carro, a la cuota de la casa. Verá, esa primera parte que usted aparta y le da al Señor, eso bendice todo el resto. Solo Dios tiene el poder de bendecir. Esa parte, lo primero que es de Dios, tiene el poder de bendecir lo que le queda. Por eso, no dé a la luz, a la empresa eléctrica, a la empresa del agua. No dé lo primero, dé al Señor. La empresa eléctrica, la empresa de agua, la empresa de los carros, esos no tienen el poder de multiplicar y bendecir lo que a usted le queda. Dios sí. Practique. Le reto, practique, póngalo en práctica, dígale, Señor, no creo, pero bueno, ahí va. Practique, póngalo en práctica. Amén. Nunca deje al último para ver si le alcanza. Eso es lo que ocurría. Mire, usted llega al fin de mes y coge su sueldo y empieza, ¿no? La cuenta, esto, la comida, el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, el cable, esto. Claro, ya pagó todo, ya no le sobra nada. ¿Qué va a diezmar? Nada. Ya no hay, lo primero ya no fue de Dios, lo primero fue para otras cosas. Converse entre ustedes, pregunten a alguien que diezma, pregúntele cómo vive. Pregúntele qué le falta. Si anda endeudado o endeudada esa persona. Pregúntele, hermano. No me pregunte a mí, es que el pastor. No, pregunte, hermano, converse. Acérquese de así, por si acaso tú diezmas. No diezmas. No, tú no, otro. Yo quiero a alguien que diezme, que me cuente qué ha pasado en su vida. Un tiempo yo conociendo de esto, yo tenía algunas empresas años atrás y estaba endeudado, hermanos, por meterme en unos negocios que el Señor no me mandó a que me metiera. Endeudado. Mi libertad financiera se había fregado, se había acabado, estábamos endeudados nosotros, todo lo que cobrábamos a pagar. Así que mi situación era difícil, dura. Y hubo una reunión, un culto, ¿no es cierto? Y había un predicador, yo todavía no predicaba en ese tiempo, era ovejita. Y cuando dicen, bueno, ¿quién quiere oración? Yo primerito pasé de ahí llorando. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres que ore?
por las finanzas. Sabiendo, ¿verdad? Y la pregunta, ¿no? Me preguntan, ¿y diezmas? Le digo, pero ¿cómo quiere que diezme si no me queda para nada? No me alcanza. Ahí está, pues. Ahí está. Porque todo lo que me queda no es bendecido. Hasta cuando decidimos, no sé si les he contado, mi esposa me puso en una encrucijada tremenda. Ella es contadora. Desde el día que nos casamos tenemos un libro, la historia de todas nuestras finanzas, un cuaderno, un librazo, todas las cuentas de cada mes al centavo. Este es el diezmo, este es el diezmo. Y cuando estábamos en esa situación me dice, estamos pasando por eso porque no estamos diezmando. Nosotros habíamos dejado de diezmar 6 meses y debíamos millones de sucres, todavía estábamos en sucres. Me había metido en una deuda que las cuotas mensuales eran millones. Así que todo lo que cobraba, a pagar. Solo veía pasar, ni veía siquiera, no sabía, ni pasaba tan rápido. Habíamos reunido en la cuenta la cantidad de X y dice mi esposa, coincidentemente, dice, la plata que tenemos en la cuenta es lo que nosotros no hemos pagado de diezmos por 6 meses. Eso debemos. Entonces yo le regreso a ver, ¿qué pretendes? ¿Qué tratas de decirme? ¿Ah? Dice, mira, lo que estamos pasando es por eso. Paguemos lo que debemos, porque no es nuestro. Si usted se queda, usted está en deuda. ¿Ah? Dice, paguemos lo que debemos y esperemos a que el Señor nos bendiga. Estás loca, le dije. Mira, si yo no pago, si esta plata tú te dispones y me haces poner en el diezmo, el día lunes yo ya estoy preso a mediodía. Porque yo había girado cheques posfechados y al siguiente día, el día lunes, había que cubrirse el cheque. Para eso estaba la cuenta completita, para que se cobran el cheque y se vaya toda esa plata. Y le dije, yo al mediodía del lunes ya estoy preso. Y me dice, yo te he de ir a visitar en la cárcel. ¿Cómo cree que me sentía? Decía, esta mujer me va a volver loco. Más loco todavía. Bueno, después de cuestionar, discutir, pelear, temblar, no saber qué hacer, finalmente me convenció y llegó el día domingo, cogimos el cheque, entregamos, nos igualamos de nuestra deuda del diezmo. Ahora, ¿cómo cree que iba a estar el lunes? Salí a mi trabajo y no volví. Dije, no, porque me han de estar esperando en la casa. Cuando regresé, pasé con el carro, me di unas 3 vueltas como Jericó, buscando si es que algún policía estaba por ahí buscándome a mí para llevarme preso, porque yo había fallado ya a ese cheque. Porque a mí, la persona que me recibió ese cheque, el día lunes a las 9:30 de la mañana ya estaba cobrado esos cheques. Sí, ¿y ahora qué hago? Pasó el lunes y no ha llamado. ¿Qué pasó? No llamó nadie. De noche llegué a la casa cuando ya no había nadie. Ábreme la puerta del garaje, adentro. Y nadie. Lunes, martes, miércoles, jueves y preocupado. Pero ¿sabe qué? En esos días yo había tenido unas facturas que ya los daba por perdidos. Me debían más de 2, 3 años, muchas facturas. Y ahí estaba, botado. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que un día una llamada, señor Hidalgo, aquí tenemos un cheque para usted. Al otro día, señor Hidalgo, tenemos una facturita pendiente que queremos pagarle. Al otro día, me pagaron todos los que me debían. Para el día viernes, yo ya tenía de nuevo la cuenta llena. Eso es un testimonio, uno de los muchos que tengo para contarles. Y Dios es fiel a su palabra. Dios no falla. Dios no le miente. La palabra de Dios, lo que pasa es que hemos oído y hemos visto, los que estuvieron ayer en el seminario, ¿no es cierto? En el seminario, a propósito, un lindo seminario, hemos oído tantas cosas que los pastores, cómo se roban, por eso yo no quería aceptar el llamado del Señor. El Señor me llamó hace 20 y pico de años. Yo decía, no, porque he oído, yo también estaba ahí entre las bancas y oía lo que hablaban de los pastores. Decía, no, yo no quiero eso, Señor. Yo te he de servir cuando ya me des mi casa, mi carro y mis hijos todos estudiando. Yo le puse una condición, pequé en eso, yo me arrepiento, porque yo me perdí de ver muchas bendiciones en mi vida.
Sin embargo, el Señor tuvo paciencia conmigo y después de tener todo, mi casa y todo lo que nosotros tenemos, dijimos, Señor, aquí estoy, para que nadie diga que para qué que el pastor se ha hecho rico, que se ha enriquecido. Es que esas cosas hemos visto y hemos oído, tristemente. Y eso nos programan, entra esa mentira en nuestra mente y quedamos ahí, ¿no es cierto?, bloqueados, reaccionando y viviendo de acuerdo a la mentira que tenemos y no buscamos la victoria, la vida victoriosa en el Señor. Amén. Ahora sí, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Finalmente termino leyendo un pasaje en 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo, dice, para que haya prosperado, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia del Nuevo Testamento lo ha practicado, lo ha vivido y fue enseñada por Pablo. Y les decía, cada primer día de la semana. Y según haya prosperado, no es una cuota, ¿verdad? Sino según haya prosperado, si Dios le da más de más. Que Dios pueda dar bendición y libertad financiera a su vida. Pero la única forma de lograr, de alcanzar, es cuando nosotros nos sometemos al diseño, al modelo de Dios. He cumplido con enseñarlos, con transmitir lo que Dios dice. Cerramos nuestros ojitos. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.